ustedes para seguir conversando sobre lo que ha pasado en nuestro país y en el mundo. Les hablamos desde Guayaquil, desde la Perla del Pacífico, en este sistema de radio y televisión del Colegio de Periodistas del Guaya. Algo, primera vez que ha sucedido en nuestro país, es que en la provincia de Loja, en su capital, la ciudad de Loja, hubieron elecciones especiales para ayer domingo, ¿para qué? Sustituir al alcalde. Para ver si defenestraban o mantenían al alcalde Castillo, que en su época fue una persona sumamente querida. Pues a don José Bolívar Castillo tranquilamente se le viró la tortilla, al famoso Chato Castillo se le viró la tortilla y entonces perdió con el 70% y tiene que entregar su cargo. ¿Qué más le quedaba? Dice, no, pues no hay que entregar el cargo, pues hay que entregar el cargo. Y es que no solamente que entregue el cargo, sino que no puede volver a participar en ninguna contienda electoral. Entonces, las cosas, en este caso, solamente comentamos como algo, no nos vayamos a los detalles porque son amplios conocidos por todos, sino que para insistir que es la primera vez que sucede eso con esta revocatoria de poder aquí en nuestro país. Con un alcalde. Con el alcalde. Y hablando de revocatoria de poder, acá tenemos lo contrario. La abogada, la doctora María Leonor Jiménez, en el año 2011, fue sacada de su alto cargo porque dijo que un juez golondrina fue el que dictó sentencia en el famoso caso del diario El Universo, en los problemas que tenía con el anterior presidente durante las 10 años que tuvimos de medianoche, sobre todo para los comunicadores sociales. Bueno, por fin le dieron la razón a la abogada Jiménez, de quien sabemos que le están precisamente proponiendo, conversando con ella para que se vaya de presidenta de la Corte Provincial. Y lo interesante de ella dice, no, a mí me interesaba era que quede mi nombre, que quede limpio. Y porque de los $700.000, bueno, 300.000, $700.000 que me tocaría cobrar de todos los sueldos de todos estos años, no importa, no los quiero, los va a donar, los va a ceder. Pues eso, entonces es una manifestación de que actuó con probidad. No, eso lo hace la gente proba. Sí, no, una dama muy conocida aquí en Guayaquil, su hija es harto conocida también políticamente, y después de poco parece que va a dar una buena sorpresa por acá. No sé, eso a veces son ciertas mujeres que no acostumbran a hacer todos los días lo mismo, sino que son las cosas excepcionales, las cosas raras que se ven. ¿Qué otra cosa rara tenemos por su lado? Que el diálogo reinicie en Nicaragua con demanda de elecciones sobre la mesa. Usted sabe que en este momento, aparentemente, los obispos se están imponiendo a Daniel Ortega. Y llamaron ellos al diálogo y colocaron una moción sobre la mesa que es el llamado a elecciones para el mes de marzo del año 2019. El que viene. El gobierno y la oposición de Nicaragua, que reclama la salida del presidente Daniel Ortega, vuelven este lunes a la mesa de negociación en medio de un recrudecimiento de la violencia que ha dejado más de 200 muertos en 2 meses de propuesta. La iglesia mediadora del proceso citó a los delegados del gobierno y de la Asociación Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a grupos de la sociedad civil para las 10 horas locales, con la meta de discutir las propuestas de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019. Declaró el cardenal Leopoldo Brenes, quien participa personalmente en las pláticas, que la propuesta fue planteada por la jerarquía católica el pasado 7 de junio en la mesa de diálogo, pero Ortega, cuyo mandato, el tercero y además consecutivo, concluye en enero del 2022, pidió tiempo para reflexionar y aún no se pronuncia sobre esa petición. Bueno, entonces no han cesado los enfrentamientos, no han cesado los muertos, y entonces
la iglesia se le adelantó a Ortega y le solicitó el diálogo, la reanudación del diálogo para hoy, y además de eso, con una propuesta clara que es adelanto de las elecciones para marzo del 2019. Pero ahí me confundí. Mi idea era de que la intervención del obispado, de la cúpula católica, había tranquilizado todo, había pacificado todo. Eso sucedió el viernes pasado en Masaya, Sí. porque iba a haber un baño de sangre. Eso iba a ser terror, bárbaro iba a ser eso. Entonces, la conferencia episcopal en pleno se dirigió de Managua a Masaya y lograron parar la situación y además lograr la excarcelación de los presos. Pero el resto del país la cosa seguía igual. Pero el grave problema... Sigue la maratón todavía de muertos. Claro, porque fíjese que inclusive ya superó a Maduro, porque lo superó con 205 muertos, con 7 muertos en un solo día, que alcanzaron a 205. Pero fíjese algo. Pero son muertos, pero en cambio en Venezuela se cuentan los muertos 195, de hambre. Bueno, con los muertos de hambre, en esta semana, la semana pasada y el fin de semana en Venezuela hubo alrededor de 11 fallecidos por enfermedades que no tuvieron a tiempo tratamiento médico. Esos entran dentro de los muertos de la revolución del siglo XXI. Entonces parece que ojalá que ese llamado a elecciones sea la tranquilidad completa. Sí. Y hablando de por eso le digo que los obispos se le están yendo por encima a Ortega, porque Ortega hace el mismo juego de Maduro, que llama, propone y todo, pero no cumple. En cambio, en esta oportunidad, él pidió que iba a reflexionar y no respondió. Entonces, llamaron al diálogo y con un planteamiento muy claro, elecciones anticipadas para el 10. Hay un dicho bastante popular que dice, yo te ofrezco, pero mira quién te cumple, ¿no? Sí. Pero yo decía, bueno, hablando de elecciones, tenemos elecciones justo este domingo en México. Sí, ¿no? muy para elegir presidente y para elegir al Congreso también, y muy importantes. Y el izquierdista Andrés Manuel López Obrador se mantiene con aparentemente una ventaja suficiente como para garantizar su triunfo en la primera ronda. En la primera vuelta. Eso significará entonces que México enrumbará de frente a la izquierda. México, que es el país tradicionalmente, no voy a decir políticamente, tradicionalmente el mercado de la droga. Sí. El abastecedor número 1 de la droga para Estados Unidos. El tránsito de todo migrante de Centroamérica para Estados Unidos. Con ese viraje a la izquierda, ¿se inclinará más aquello o qué mismo pasará? El grave problema para México es que los mandatarios de centro derecha y de centro izquierda perdieron las grandes oportunidades, las dejaron pasar para hacer de México un mejor país, y lamentablemente la droga ha ido envolviendo al país en una debacle de crímenes, asesinatos. Pero que ese es el negocio, ese negocio puede manejar a un país, mantener a un país. Sí, pero mantenerlo por debajo. ¿A costa de qué? Mantenerlo por debajo. Todas las cuestiones que ocurren. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora llegan los populistas y ningún gobierno populista le garantiza a un país sacarlo de la pobreza ni de donde está hundido, sino hundirlo más. Es que generalmente el populismo no es nada, el político populista no es pensante, no. Es el emotivo. Se va a la emoción de la gente. Mire lo que está sucediendo en Italia. Asumen los populistas y no tienen todavía 2 meses en el poder, sí. y han gobernado a base de conflictos. Y entonces no puede ser, porque los países también quieren vivir en paz. El ciudadano quiere vivir en paz. Bueno, pero nos vamos a referir a una noticia, algo fresco, del diario El País, donde me llama la atención que no aparece Ecuador. Y es porque el diario El País ¿Sobre qué para saber? Hizo una encuesta que le tomó cierto tiempo
sobre la industria del turismo en Latinoamérica, donde crecen los ingresos, los empleos y la inversión. Mediante una infografía, el diario El País hace un estudio del turismo en Latinoamérica, analizando las siguientes variables en los diferentes países, encontrándonos algunos que son muestras significativas estadísticamente. Por ejemplo, Colombia. Ajá. En Cartagena de Indias y en Bogotá, el número de pasajeros para el 2016 ha sido del 0,3% en Cartagena de Indias y de 3,8% en Bogotá. Eso comportó que el número de habitaciones en Cartagena fue de 1.100, mientras que en Bogotá fue de 700, de 1.100, y las habitaciones en Bogotá fue de 1.238, disculpe. Que viene una veces, cuando hablamos de turismo nos confundimos a veces el número de personas que ingresan a un país con el número de habitaciones, pero no sí, todo eso no, significa que visitantes, a veces sí, no son visitantes, no son verdaderos turistas. Claro. Primero que dentro de los llamados turistas hay algunos que no le dan sino problemas al país al que llegan. También, eso es correcto. ¿No? Aquellos que por poco viajan a dedo, fíjese, donde, por ejemplo, donde para irse de un lugar a otro tienen que el propio país haberles dado los 20, 30 dólares que necesitan para movilizarse. En Lima y en Santiago de Chile, por ejemplo, para Lima en el 2016 recibió 2,3% de pasajeros, mientras que Santiago 2,9%. El número de habitaciones en Lima fue en el 2018 1.234 habitaciones y en Santiago 1.238. Brasil, Sao Paulo y Río de Janeiro fueron las ciudades estudiadas. Pasajeros en 2016 2,2% y en Río de Janeiro 1,5%. El número de habitaciones fue 1.900 en Sao Paulo y 737 en Río de Janeiro. Buenos Aires, el número de pasajeros 2,3%. ¿Y dónde está Ecuador? ¿Dónde? Nada, en ninguna parte. Eso es por eso que le estoy comentando los resultados de la encuesta. Esto comportó que los empleos en miles en el grupo de países fue de 13.250. Los ingresos por turismo en miles de millones para el grupo de países fue de 96,5 mil millones de dólares, y las inversiones en millones de dólares para sostener ese turismo fue en el grupo de países también de 102,6 millones de dólares. Quiere decir que la inversión que hubo para recibir turistas o ese grueso de turistas fue muy por debajo de los ingresos que se obtuvo, porque fue en millones de dólares, en millardos de dólares. Estoy recordando hace unos años atrás que se decía, ha subido el turismo en Ecuador, el número de visitantes ha incrementado, porque tomaban en cuenta hasta, por decir, el colombiano que pasaba la frontera a hacer sus compras en el lado ecuatoriano, en ese entonces lo hacían, cuando estábamos en el Sucre, pero eso no es un verdadero turista, ¿no? No. Entonces, a veces había, llamemos, es como si ahora... un pasajero de paso, es igual que ahora es como si pusiésemos ahora los venezolanos que entran y siguen de largo, entonces eso resulta... Fíjese un engaño, ¿no? que todo el estudio se hizo en la América, pero tomamos los datos solo de América Latina, que eran los que nos interesaban, y son esos los únicos países que en el contexto valía la pena informarlo, porque en el resto de los países los números, los porcentajes dieron demasiado bajos y no fueron publicados. Chile expulsará 2.000 migrantes de sus fronteras. Deje tranquilo ya, por favor, a los migrantes, deje tranquilo, déjelo. Por lo menos, digamos otra cosa que tenga que ver con Ecuador. ¿Qué le parece si lo que el ministro
Campana, él es de Comercio Exterior, Pablo Campana, debe haber firmado hoy día un convenio, porque los países nórdicos están interesados. No interesados, están firmando un tratado de libre comercio con Ecuador. No es todo Europa, pero de todas maneras algo es eso. Y inclusive eso va a significar que vamos a poder exportar más y vamos a recibir cosas de allá también a mejores precios. Justo en Islandia, una de las revelaciones de las sorpresas que fue para el Mundial de Fútbol, también está en ese grupo, porque son países nórdicos. Recuerda que todos los países nórdicos son los mejor estacionados en el mundo en economía. Tienen las economías más sólidas. Así como Islandia está firmando esto, también le comento que está habiendo una reunión, un foro para impulsar inversión entre Ecuador y Estados Unidos. Entonces, el Business and Commerce Ecuador-Estados Unidos se va a realizar en Quito, donde va con la asistencia del presidente Lenín Moreno, porque es uno de los invitados. Además de ello va a estar el vicepresidente para las Américas del US Chamber of Commerce, Germán Promovich, que apellidito medio raro, ¿no? Sí. Y el presidente de la Junta Directiva de Avianca Holding y otros más, o sea, personas muy importantes para activar el comercio con los Estados Unidos. Yo he comentado más de una vez, yo creo que se están respirando mejores aires en lo que se refiere a negocios. Por lo pronto se está generando confianza, que ya eso es muy importante. Fíjese que el problema es que también tenemos que analizar noticias que van de la realidad nuestra. Romero Quesada pidió asilo político en España. Pablo Romero Quesada, el extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN de Ecuador, solicitó asilo político a España, dijo a ANSA el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Qué casualidad que el que da la noticia sea el expresidente Correa, eso decía que mientras el uno va a estar en España, el otro va a ser en Bélgica. Entonces, bueno, pero lastimosamente el reloj, nuestro enemigo, el dictador, nos está venciendo por hoy día. Y ya Pence llega a final de esta semana aquí al Ecuador a reunirse el vicepresidente de los Estados Unidos con el presidente Moreno. Y cumpliendo con la orden del juez, el expresidente Correa se va a presentar aquí, lo garantizó el abogado defensor de declaraciones de la noche de ayer. Si bien no lo van a dejar salir del país. No, yo solamente digo lo que dijo el doctor Caupolicán Ochoa. Pero lo dijo el propio presidente Correa, expresidente Correa. Bueno, nos toca más que despedirnos, será hasta mañana. Recuerden que nosotros tenemos conversaciones con ustedes en la mañana, una trinchera política extraordinaria, muy buena, a las 9 de la mañana, y a las 6 de la tarde, por favor, estos amigos para conversar con ustedes. Muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, los esperamos mañana nuevamente. Hasta aquí su informativo Punto Fijo, noticiero que trabaja con una verdadera pasión para decir la verdad. Punto Fijo, con la dirección del licenciado Francisco Avilés y el licenciado Rafael Vélez Conde. Punto Fijo, la información veraz y oportuna en la tarde.